Ahora tendremos una lectura bíblica, hermanos, antes del sermón, por nuestro hermano Juan Reyes Jr. Adelante, hermano. Abramos nuestras Biblias a Romanos capítulo 2, versículo 1 al 10. Let's open up our Bibles to Romans chapter 2, verse 1, all the way to 10. This would be the main verse in which the sermon that will come. Romanos capítulo 2, versículo 1 en adelante. El justo juicio de Dios. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, y judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Romans chapter 2, verse 1. Therefore you are inexcusable, O man, whoever you are, who judge, for in whatever you judge another, you condemn yourself. For you who judge practice the same things. But we know that the judgment of God is according to the truth against those who practice such things. And do you think this, O man, you who judge those practicing such things, and doing the same, that you will escape the judgment of God? Or do you despise the riches of his goodness, forbearance, and long-suffering, not knowing that the goodness of God leads you to repentance? But in accordance with your hardness and your impotent heart, you are treasuring up for yourself wrath in the day of the wrath and revelation of the righteous judgment of God, who will render to each one according to his deeds. Eternal life to those who by patient continuance in doing good seek for glory, honor, and immortality. But those who are self-seeking and do not obey the truth, but obey unrighteousness, indignation and wrath, tribulation and anguish on every soul of man who does evil, of the Jew first and also the Greek. But glory, honor, and peace to everyone who works what is good, to the Jew first and also to the Greek. Amen. Facebook hoy en esta ocasión. Estamos contentos porque están con nosotros en esta segunda hora para estudiar la palabra de Dios. Vuelvo a repetir que si acaso usted tiene algún comentario o pregunta concerniente a lo que hemos estudiado, lo que vamos a estudiar, pues toda la información que usted necesita para comunicarse con nosotros estará ahí en su pantalla y lo puede hacer. Pero nuevamente, bienvenido. Al resto de nosotros, hermanos, quienes estamos aquí, le damos gracias a todos ustedes por su presencia en esta ocasión. Queremos no solamente dar la bienvenida a todos nosotros, quienes somos miembros de la congregación, lo cual entendemos que es una responsabilidad nuestra de reunirnos cada primer día de la semana.
pero también le queremos la bienvenida a nuestros visitantes que están con nosotros. Gracias porque han tomado el tiempo para venir y estar con nosotros y estudiar la palabra de Dios. Para usted también queremos decirle que si acaso usted tiene alguna pregunta o comentario concerniente a lo que ha escuchado, lo que habrá de escuchar, estamos listos para darle la respuesta a esa pregunta bíblicamente. Solamente que se acerque a uno de nuestros ancianos, haga la pregunta y ellos pues de ahí habrán de tomar lo que se necesita que hacer para poder llegar a ese punto. Once again, we're very thankful for those of you who are visiting with us through means of Facebook. Thank you so much for being with us during our second hour of Bible study. And we would like to express once again that if you have any questions concerning some of the things that we have studied, some of the things that we are going to study, that there before you in your television screen, there are several ways and you can reach us. And therefore, we ask that you do so. In this way, we can answer your question according to what the Bible says. But once again, thank you for joining us this morning. For those of you that are here, we're so grateful that you have chosen to be with us. For us as members of the body of Christ, we know that it is a responsibility that I have before God to be able to come and to worship Him every first day of the week. This is something that I knew, that I was informed of through the Word of God the moment that I was baptized. And therefore, it is an honor to be here to glorify our Father through His Son, Jesus the Christ. For the rest of you who are visiting with us this morning, we're so thankful that you have taken the opportunity to be here. We hope that we can be of help to you in the manner that you are seeking to better your spiritual life. Therefore, we ask that if you have any questions concerning some of the things that we have studied or some of the things that we will study, that you will feel free to ask them. You can approach one of our elders and they will take it from there. They will give you the answer, biblical answer to your question, or whatever needs to be done to arrive at that point. This is not avoiding myself the responsibility, but if you want to come up to me, you may do so. I will direct you to the elders. But once again, thank you so much for being with us this morning. En los domingos por la mañana, hermanos, sabemos que es un tema en donde pues estudiamos lo que la palabra del Señor dice concerniente a un tema en general. El tema general que hemos estado estudiando es qué es lo que Dios exige de nosotros. Y en esta mañana y durante este mes del mes de abril, quiero yo estudiar con ustedes que Dios exige que le vengamos a conocer más bien a Él. Que vengamos a conocerle quién es Dios. Y ahorita vamos a hablar un poco más de esto. As you will know, during the first Sunday of each month, we initiate a new Bible study. We have a main study that we are looking at, and what is it that God requires of us? It is based on Deuteronomy chapter 10 and verse 12. However, throughout this month, we're going to be looking at that God requires from us that we come to know Him more. That we come to know who God is. And this is what we will be studying concerning the month of April. And I hope that you can make it to each Bible study in order that you may see what the Bible teaches concerning this subject matter. But before we enter into our Bible study, antes de que entremos en nuestro estudio bíblico, vamos a Dios en oración. Let us pray. Señor y bendito Dios, Padre Santo, le damos gracias, eterno Dios, por la oportunidad, eterno Padre, que usted nos da hoy en esta mañana para poder acercarnos al trono de su divina gracia y para pedirle, eterno Dios, las cosas que son necesarias en este momento para cada uno de nosotros. Primeramente, eterno Dios, concerniente en el cual usted se ha dignado en usar para predicar su palabra, le ruego pues, Padre eterno, que ayude para que pueda comunicar con sinceridad
con facilidad, eterno Dios, aquello lo cual usted me ha puesto en mi mente y corazón, que no venga a producir ninguna confusión en la mente de quienes van a escuchar su palabra, sino que todo sea claro para que así, eterno Dios, su palabra pueda rendir, pueda traer fruto, eterno Padre. Le ruego pues por aquellos que habrán de escuchar en esta mañana, que usted les ayude, eterno Dios, a llegar al entendimiento, y no solamente al entendimiento, sino que si acaso es necesario de asimilar lo que han entendido en sus propias vidas, le ruego pues que usted les ayude, eterno Dios, por medio de su palabra, porque su palabra es el que produce el querer como el hacer, para que puedan llegar a ese punto y poder, eterno Dios, asimilar las cosas en su propia vida. Le ruego pues que recoja su fruto en esta mañana. Heavenly Father, I'm so thankful that you have given us the opportunity to come once again to study your word, Father. And as we do so, I ask that you will be conscious of those things that are pertinent to our study at this moment, Father. First and foremost, I ask that you will be with thy servant. I'm so grateful that you have chosen thy servant to be able to be your spokesman this morning. And in doing so, Father, I ask that you will bring me a recollection of those things that you have put in my mind and heart, in order that I may be able to herald them in such a manner that no confusion will be laid on the mind of those that will hear, but they can come to a complete understanding. And in doing so, Father, that they may be able to assimilate those things that they will get to know into their own lives. I ask, Father, that you will bring forth your fruit. It is these things that we pray in the name of your Son, Jesus the Christ. Son estas cosas que oramos en el bendito nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. En Romanos capítulo 2 y versículo del 1 en adelante, hermanos, el apóstol Pablo les está escribiendo a la congregación de Roma concerniente al juicio de Dios. Pero un versículo ahí que me ha llamado la atención y me quiero detener un poco y estudiar con ustedes concerniente a Dios. Porque Pablo aquí le menciona a la congregación de Roma concerniente a que no vengan a menospreciar las riquezas de Dios. Y las riquezas de Dios, note lo que dice el apóstol Pablo, son benignidad, paciencia, longanimidad, y esto es lo que quiero estudiar con ustedes durante este mes. Primeramente tenemos la palabra benignidad, que es la primera que el apóstol Pablo usa aquí. O versículo 4 de Romanos capítulo 2 dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad. Al conocer a Dios nos damos a entender de que Dios es un Dios benigno. Y para poder entender nosotros lo que esta palabra significa y lo que estaba en la mente del apóstol Pablo cuando escribe concerniente a esta palabra, tenemos que ir a los lexicógrafos para que ellos nos acerquen un poco al entender lo que el apóstol Pablo tenía en mente en ese momento cuando él escribe estas palabras. Y concerniente a la palabra benignidad, los lexicógrafos simplemente nos dan los siguientes adjetivos, que es una persona con carácter afable, benevolente, pasible, suave, bondadoso, piadoso. Entonces, en base a la definición de los lexicógrafos, entendemos nosotros que el apóstol Pablo nos está dando a entender concerniente a un Dios que es amor, a un Dios que está interesado en su propia creación, en aquellos quienes Él ha creado. Y miramos nosotros que esto es lo que es nuestro Dios. Y lo digo porque en ocasiones miramos nosotros que gente presenta a Dios como a un monstruo, como a una persona quien no tiene amor a su creación, como una persona, si vamos a personificar a Dios,
como una persona quien está en el mismo lugar que está Satanás, como un ladrón, como uno que viene solamente a hurtar, que uno que viene solamente a causar problemas en nuestra vida. Este no es nuestro Dios. Dios es un Dios de amor, como ya Pablo aquí lo describe. Es un Dios benigno, es un Dios que demuestra benignidad hacia su creación. Entonces, miramos nosotros que Dios es un Dios bueno. Whenever we look at Romans chapter 2 and verses 1 through 10, there is a verse in particular that I would like for you to pay attention to, because this is the verse that we will be studying throughout the month of April. It is a verse that relates to us the riches of God. And first of all, in Romans chapter 2 and verse 4, we notice that the Apostle Paul makes reference to God, that he is someone that is forbearing. He is a forbearing God. Well, what actually does this word mean? And in order for us to be able to define this word, we have to go to the lexicographers, because the lexicographers will bring us close to the type of mentality that the author, which is Paul, at this time had in writing this word, forbearance. And whenever we go to the lexicographers, we notice that they define this word as someone that has a benevolent character, someone that demonstrates love, someone that demonstrates piety, someone that demonstrates a very tender, kind, loving character towards someone else. Well, this is who God is. And the reason why this is important is because we have people that demonstrate God as someone being as a monster, someone that doesn't care about their or about his creations. You know, the question is posed to us, well, if God is a loving God, why then does he punish people? If God is a loving God, why then does he permit people to suffer in this world? If God is a loving God, why then does God permit all of these atrocities that are happening throughout the world? If God is a loving God, why is he permitting the Russians to be able to go into the Ukraine and to destroy and to do the atrocities that we have seen in TV? Why? If there is a loving God. And on goes the list. These people would like for us to accept their premises concerning God in order for us to be able to come to the point to hating God, in order for us to be able to put God over to one side and do our own thing. The humanists, the atheists, and on goes the list, are people that want for us to do that. But nonetheless, the Apostle Paul says, this is not our God. God is a beloved God. God is a loving God. God is a forbearing God. And this is what we're going to be looking at this morning, in order for us to understand who God really is. Y para esto, hermanos, quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 19, versículo 17. En Mateo capítulo 19 y versículo 17 ya conocemos la historia de aquí. Mateo capítulo 19 y versículo 17 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Es concerniente a la historia del joven rico. Pero noten lo que el joven rico le pregunta a nuestro Señor Jesucristo, o más bien le declara a nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 16, Mateo capítulo 19, versículo 16 dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, Jesucristo le responde a este joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Jesucristo aquí primeramente le viene a aclarar, ¿verdad? Y noten, aquí está hablando Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios.
Jesucristo es Dios. De acuerdo a las Escrituras, ya conocemos los versículos, Juan capítulo 1, versículo 1, Romanos capítulo 9, versículo 5, Primera de Juan capítulo 5, versículo 7. Todos estos versículos nos dan a entender que Jesucristo es Dios. Pero Jesucristo, como Hijo de Dios, le responde a este joven rico: ninguno hay bueno. Es decir, Él le está diciendo, ninguna persona existe que está Dios, porque Dios es el único que es bueno en este mundo. Dios es el único Dios benevolente. Dios es el único Dios afable, apacible, suave, gozoso. Y esto es lo que Jesucristo está describiendo, un carácter de su Padre. Si alguien conoce al Padre celestial es Jesucristo. Porque Juan capítulo 13 y versículo 13 dice que nadie ha descendido del cielo sino que el Hijo que estuvo en el cielo. Y si Jesucristo estuvo con el Padre, entonces Él claramente conoce al Padre y lo puede describir bien. Y lo viene a describir correctamente ante este joven rico que le comienza a hacer preguntas concerniente a lo bueno. Whenever we look at Matthew chapter 19 and verse 17, and if you have your Bibles, turn there. I'm not going to read the verse in English, but I am going to mention what it says. In Matthew chapter 9, verse 17, it starts in verse 16, and it's talking about the rich young ruler. And we notice here that he poses a question or a declaration to Jesus Christ. In verse 17, it is a question. He says in verse 16, he calls Jesus Christ good master. And Jesus Christ responds to him and says, there is no one good but his Father which is in heaven. He's making reference to his Father. Now, at this point, we have Jesus Christ, which is God. And we have the verses to substantiate this concept. You will know of John chapter 1 and verse 1, Romans chapter 9 and verse 5, 1 John chapter 5 and verse 7, and there's a lot other passages that we can quote or we can mention in reference to Jesus Christ being God. But the point is this, that Jesus Christ, as God, he gives the credit to his Father which is in heaven. And if anybody knows his Father which is in heaven, is Jesus Christ. Because in John chapter 3 and verse 13, we notice that the one that has ascended from heaven is the one that has been in heaven. It is making reference to Jesus Christ. Jesus Christ, therefore, knows his Father. And he is given an accurate account of the character of his Father in heaven. And he is saying to this young man that God, his Father, celestial Father, is the only one that is good. Now that has significance because we're talking about this goodness that the Bible is mentioning, this forbearance that the Bible is mentioning, and we're trying to grab a hold of its meaning in order for us to be able to know who God is. So what does it mean? Biblically, what does it mean? What does it mean to be forbearant? What does it mean to be goodness? Entonces, hemos leído esos pasajes, hermanos, para poder llegar a un concepto claro, a un concepto tangible en base de las definiciones que hemos visto de los lexicógrafos y bíblicamente, y especialmente de Jesucristo, para que nosotros podamos entender lo que es Dios o quién es Dios. Y miramos nosotros que Dios es un Dios benigno. Dios es un Dios afable, un Dios benevolente, un Dios que nos ama. Entonces, si llegamos a esas conclusiones bíblicamente hablando, porque ya lo hemos demostrado, entonces, ¿cómo es como Dios demuestra este amor? Porque llegamos al pensamiento, bueno, si Dios es así,
Y si la gente que vive en este mundo es una gente terrible, y claro que la palabra terrible se tiene que definir conforme a la costumbre y el carácter de cada persona individualmente, que está en contra de Dios de una forma u otra. Hay algunos que no son tan malos como otros, pero hay otros que parece ser que no tienen alma, porque hacen las cosas en contra de la voluntad de Dios, o sea que pueden matar a un individuo sin ninguna expresión en su cara. A eso me refiero. Hay grados, ¿verdad?, de la maldad que se puede ver en este mundo. Entonces, ¿ama Dios a estas personas? ¿Demuestra Dios su benignidad a estas personas? Tanto como aquel quien no se considera pues del grado malo como el que hemos mencionado, pero aún todavía está en contra de la voluntad de Dios. Claro que sí. Claro que sí. La bondad de Dios se demuestra a toda persona. Y quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 5 y versículo 43, porque aquí está el principio en donde Jesucristo está demostrando la benignidad de Dios. En Mateo 5 y versículo 43 en adelante, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Mateo capítulo 5, versículo 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y persiguen. Versículo 45. Para que seas hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos y injustos. Jesucristo aquí le está hablando a sus discípulos, y le está diciendo, les está presentando el carácter de Dios. Les está presentando el carácter de Dios en la siguiente manera, que ellos deben de amar a su prójimo. Pero no solamente aquel que les ama a ellos, sino que dice, debes de amar a tu enemigo, debes de amar a los que te maldicen, debes de amar a los que te aborrecen, a los que te ultrajan. En otras palabras, debes de amar a toda persona. No importa quién sea, no importa cómo te traten, tú debes de demostrarles el amor de Dios hacia ellos. Y luego el versículo 45 nos da a entender por qué. Porque los discípulos de Dios son hijos del Padre Celestial. Y si somos hijos del Padre Celestial, entonces nosotros tenemos que tener el mismo carácter que Dios. Y el carácter de Dios es de que Dios es un Dios benigno. Porque no solamente le hace salir el sol a los buenos, no solamente le da las bendiciones a los buenos, sino que también a los malos. El sol sale sobre los malos. La llovizna que cae del cielo también cae sobre los malos. Esa llovizna y ese sol es lo que viene a producir el fruto del trabajo de los malos. Entonces Dios es un Dios benigno, bondadoso, piadoso, que enseña su benignidad de esta manera. Y el malo continúa viviendo en este mundo a pesar de toda su maldad. Esta es la pregunta que tenía Jeremías contra Dios. Si usted recuerda allá en Salmos capítulo 73 y en Jeremías capítulo 13 y Habacuc también capítulo 2. Son preguntas que estos profetas hicieron. Bueno, ¿por qué a los malos les va bien? Y a los hijos de Dios son maltratados. Habacuc está hablando en un tiempo cuando hubo desastre en Judá, que fueron miraba la maldad de los malos y miraba todo el desastre, todo lo que le estaba sucediendo a los hijos de Dios. Y la pregunta a Dios era, ¿por qué?
Y esta es pregunta que en ocasiones nosotros como cristianos también tenemos con Dios. ¿Por qué? Yo vengo a la iglesia los domingos en la mañana, vengo los miércoles, hago mis oraciones, soy una persona que me dedico a hacer la voluntad de Dios. ¿Y por qué? Bueno, miramos nosotros que esto es nuestro Dios. Dios aún sale el sol sobre los justos y injustos. Él les da la lluvia, Él les da todo lo que necesitan. Les da la casa, les da el dinero, les da todo lo que necesitan. Esa es la benignidad de Dios, que Dios demuestra a tal persona. Entonces, miramos nosotros que esta benignidad de Dios se demuestra de esa manera. Whenever we look at God's forbearance, we have an example in Matthew chapter 5 and verse 43 through 45. And whenever we read those verses, we understand that Jesus Christ is talking to the disciples, his disciples, and he is making them aware of what type of character they are to demonstrate as disciples of Christ. And in doing so, in verses 43 and 44, we notice that he is making reference to the type of character that they are to demonstrate, even though they are treated wrong. You have to be forbearance towards those that treat you in such a manner. And then in verse 45, he makes reference to God, to his Father, to his celestial Father. And he is saying that those who are sons of God are like him. And then he begins to make sure that they understand how God is. God is a forbearing God. He brings the sun over the just and the unjust. He brings rain over the just and the unjust. And we can go and on saying different things concerning God. This is God. And sometimes we wonder, why is it that we as children of God go through all of these problems in life, and yet people that really, really do not do the will of God, they are living much better than we are doing on this earth. Jeremiah had the same question in Jeremiah chapter 13. The psalmist had the same questions in Psalms 73. And Habakkuk also had the same questions in Habakkuk chapter 1, the latter part of chapter 1. So we notice that this is something that was always in the forefront of the children of God. But you see, this is God's forbearance. This is God's goodness. It is his creation, and just because he is allowing them or giving them the goodness that he has towards them doesn't mean that they are saved. It doesn't mean that they are going to inherit the eternal life, because there are certain things that need to be done. So therefore, we believe then that the Bible is very explicit in saying that these are things that you and I have to understand concerning the character of God, who God is. Pero miramos nosotros, hermanos, que esta benignidad de Dios, noten en cómo se viene a demostrar en el Nuevo Testamento. Y claro que hay muchos ejemplos, pero voy a tomar un ejemplo de un hombre que consideramos un hombre terrible en el Nuevo Testamento. Un hombre que fue considerado por los discípulos de Jesucristo como un hombre terrible. Y ya saben que me estoy refiriendo a Saulo. En Hechos capítulo 8 miramos nosotros que la palabra del Señor nos enseña de la siguiente manera. En Hechos capítulo 8, versículo 1 dice, y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastrando a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Solo que aquí miramos primeramente un hombre que se deleitaba, un hombre que tenía contentamiento,
en la muerte de los cristianos. Segundo, miramos a un hombre que perseguía a la iglesia. Y la palabra perseguir aquí quiere decir que iba detrás de los cristianos y algunos de ellos eran puestos a muerte. Otros eran puestos a cárcel. Este hombre blasfemaba en contra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 13 nos da a entender esto. O sea que el carácter de este hombre era un carácter terrible. Pero aún así Dios se vino a demostrar su benignidad hacia esta persona. Y lo hizo por medio de su Hijo Jesucristo. Porque cuando usted lee Hechos capítulo 9, versículo 1 en adelante, ¿quién es el que se le aparece a Saulo en el camino a Damasco? Es el Señor, es Jesucristo. Y Jesucristo se aparece a él y en vez de condenarlo, en vez de mandar fuego del cielo para consumirlo, en vez de terminar con él en ese momento, le pregunta, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le hace entender que él está haciendo cosas equivocadas en su vida. Segundo, le hace entender que él tiene que entrar en la ciudad de Damasco a cierto lugar y esperar allí para que se le dé más información concerniente a lo que tiene que hacer. Noten la benignidad de Dios, que Jesucristo aquí, el Hijo de Dios, le está demostrando a este hombre. Vuelvo a repetir, era un hombre terrible. En Hechos capítulo 9, versículo 12, el 13 y el 14 dice, entonces Ananías, respondiendo, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males han hecho a tus santos en Jerusalén. Y aunque aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Noten, Ananías fue el siervo que Dios escogió para que fuese y le predicase el evangelio. Pero este hombre tenía reservaciones en ir, porque, vuelvo a repetir, le tenía miedo. Y miramos nosotros aquí entonces un cuadro concerniente a Saulo. Un hombre terrible, un hombre que se consintió en la muerte de los cristianos, un hombre que persiguió a la iglesia, un hombre que, tuvo pecados, bastantes, y aún así miramos nosotros la benignidad de Dios demostrándose hacia él. ¿Y qué fue lo que pasó? Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 14, considere pues lo que dice la palabra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 14 dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Noten en cómo viene este hombre a describirse. Dice, Dios tuvo misericordia de mí. Dios demostró su amor hacia mí. Y Dios me escogió para que yo fuese lo que soy ahora. La diferencia, la benignidad de Dios. Ese es el Dios al cual sirvemos, hermanos. Y la aplicación para nosotros en esta mañana es la siguiente. Dios es un Dios benigno para cada uno de nosotros. Él entiende que nosotros somos seres humanos y que vamos a fracasar y vamos a caer en ocasiones. Vamos a pecar. Él entiende eso. Por eso es que Él ha puesto todo lo necesario para que usted y yo hagamos lo que tenemos que hacer para poder corregir nuestra vida antes de que sea demasiado tarde. Esto es un Dios benigno y lo preparó antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo fuese creado, Dios preparó todo lo necesario para que se pusiera en su lugar a su divino tiempo, para que nosotros pudiéramos aprovechar esta oportunidad, esta benignidad de Dios. Quizás en esta mañana se encuentren miembros del cuerpo de Cristo Jesús
que han pecado y necesitan que corregir su vida. Nomás que no lo han hecho hasta este momento. ¿No les ha pasado nada terrible en la vida que los haga pensar y que les entre un poco de temor en su vida para que arreglen cuentas con Dios? O sea que todo está trabajando bien, pero saben que están mal contra Dios. Porque las cosas no están funcionando como deben de funcionar con respecto a usted y Dios en cómo lo deben de hacer. Pero Dios es benigno y le ha proveído a usted oportunidad y la manera en cómo se arregle las cosas con Él. Quizás en esta mañana usted quiera tomar esta oportunidad ante Dios para que así arregle estas cuentas con Él. No conmigo, no con los ancianos, sino con Dios. Vuelvo a repetir, Dios conoce a cada uno de nosotros. Él sabe en qué postura estamos delante de Él. Y por eso es de que Dios provee oportunidades. Oportunidades, como una vez dijo un predicador, son como la greñuda. De enfrente está greñuda, pero ya pasándose la greñuda está calvo y ya no se puede agarrar la oportunidad. Mientras que viene de enfrente sí se puede agarrar, porque podemos agarrar las greñas, pero pasándose no. Pero quizás entre nosotros también se encuentren personas que aún todavía han estado contemplando concerniente el asunto, ¿verdad?, de arreglar cosas bien con Dios. Conocen su situación ante Dios, que están en pecado. Y saben bien de que la única manera en cómo pueden quitar ese pecado encima de ustedes es por medio de ser bautizados correctamente, como la Biblia lo enseña. Y quizás usted entienda que ha sido bautizado o bautizada en la secta o sectas, pero ese bautismo no es como Dios lo quiere que usted lo haga. Por lo tanto, se tiene que hacer correctamente. Y usted entiende eso. Pero aún hasta esta fecha no ha tomado ese paso necesario. No ha tomado el paso necesario para hacerlo. Y la pregunta es, ¿por qué? Sí, Dios es un Dios benigno, pero ¿hasta dónde llegará su benignidad? Recuerde que Dios es un Dios paciente, vamos a ver eso. Pero este Dios también marca la línea. He draws a red line. Y dice hasta aquí. Como lo dice Romanos capítulo 1 y versículo 28. Y también 2 Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 11 en adelante. En donde Dios, cuando las oportunidades no se vienen a aceptar, entonces ya los viene a pasar a una mente reprobada, que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Eso lo vemos claramente en Isaías capítulo 5, versículo 20. Pero quiero yo que lean un versículo conmigo del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento tenemos ejemplos que son buenos para nuestra vida. Pero note lo que dice Proverbios capítulo 1. En Proverbios capítulo 1, y esto es en referencia al pueblo de Dios en aquel tiempo. En Proverbios capítulo 1 y versículo, empieza el 22. ¿Hasta cuándo, oh simple, amarás la simpleza? Estoy leyendo Proverbios capítulo 1, versículo 22. Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramé mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisistes oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisistes. Noten lo que va a hacer Dios ahora. Cuando todas esas oportunidades se pasan, versículo 26, también yo, este es Dios, también yo me reiré en vuestras calamidades y me burlaré cuando os vinieren lo que temáis.
cuando viniere como una destrucción lo que temáis, y vuestras calamidades llegarán como un torbino. Cuando sobre vosotros viniese tribulación y angustia, entonces me llamarás, y no responderé. Me buscarás de mañana y no me hallarás, por cuanto aborrecites la sabiduría y no escogieron el temor de Dios. Este es Dios. Dios es un Dios benigno que nos da oportunidades, nos presenta todo lo que se tiene que presentar para que yo haga la decisión. Amigo y amiga, ese es el estado en el cual usted se encuentra, hermano o hermana. Este es el estado en el cual nosotros nos encontramos. Pero hay tiempo cuando Dios dice, hasta aquí, no more. La línea colorada se marca. Y entonces ya será muy tarde. Y llorando no va a ser suficiente. Solo que en esta mañana, ¿en dónde nos encontramos? And finally, as we conclude our lesson this morning, we notice that God is a forbearing God. And we have an example in the New Testament that will suffice that. For example, whenever we go to Acts chapter 8 and we read verses 1 and following, and I'm talking about this man called Saul. And look at how terrible this man was. He was a persecutor of the church. He took people to prison. He agreed on the death of the Christians. He blasphemed against the Holy Spirit. He did terrible things. You read this in Acts chapter 8 and verses 1 and following. In 1 Timothy chapter 1 and verse 13. In Acts chapter 22 and verses 1 and following. These are passages that relate the character of Saul. But yet God, demonstrates his goodness against this man. He uses his son Jesus Christ to call upon this man to be able to become a disciple of God, a disciple of Jesus Christ. Even the Christians were afraid of him. In Acts chapter 9 and verse 13 and 14, you read about this. But nonetheless, we notice that we see God's goodness manifested toward this person. And he becomes a Christian. And in 1 Timothy chapter 1 and verse 14, we notice that he becomes a Christian because of the grace of God, because of the goodness of God. And that brings us, to each one of us this morning. If we're members of the body of Christ, you know, God understands that we, from time to time, are going to fall. We're going to commit sin. But that sin has to be taken care of. It cannot linger in our life. If we forget about it, God will not forget about it. We have to take care of that sin in our life. It cannot linger. So today, maybe there is members of the body of Christ that needs to make things right with God. And you need to do it before it is too late in your life. This morning, it may be that we have people that are here that understand that you have to be baptized in order for the forgiveness of your sins. You understand that. Yes, you have been baptized in different ways in the denominational world, but you got to be baptized the way the Bible speaks, the way the Bible communicates that you need to be baptized. And we notice that all of this has to take place. And that is the goodness of God being demonstrated to all of us, giving us opportunities. Because if we don't take those opportunities that God has provided for us, then it's going to be too late. There is a red line that God draws. You read about this in Romans chapter 1 and verse 28, in 2 Thessalonians chapter 2 and verse 11 and following. As a matter of fact, when you read the book of Proverbs, in chapter 1 and verses 22 and following, notice what that text says. It makes reference to the opportunities that God gave the children of God. That God gave his children, the opportunities. And they chose not to hear. They chose not to grab those opportunities within their life. And then you read the verses that God says, time will come. Time will come
when you will be in need of me, and you will call upon me, and I will not hear you. You will call for my help, and I will not help you. Opportunities needs to be grabbed and taken a hold as soon as they come available. Because once they're gone forever. You might not have this same opportunity anymore. So this morning, where do we stand? Romans chapter 2 and verse 4 says that God is a forbearing God, and He is a benevolent God. And we have seen this in Scripture this morning. So the question now is, what's your answer? What are you going to do? The ball is in your court. Hemos leído Romanos capítulo 2 y versículo 4, que Dios es un Dios benigno, que ha demostrado su benignidad hacia nosotros. La pregunta es, ¿qué va a hacer usted hoy en esta mañana? Mientras nos ponemos de pie, entramos un canto de invitación. Número 73. A Jesucristo ven sin tardar. Si estamos listos, cantemos. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata nuestra gran reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra gran reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra gran reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Pueden tomar